Bueno chicos, entonces el día de hoy vamos a ver en la parte de las arquitecturas de referencia y pues bueno, algunos apartes que ya hemos hablado, vamos a ampliarlos un poco más y pues finalmente como para distinguir cuáles son los elementos o bueno, digamos características que nos orientan mejor para saber cómo elegir una plataforma de IoT. Entonces, primero, pues mencionar que básicamente dentro de la arquitectura de IoT, o bueno, lo que se necesita es tener una arquitectura de referencia. Entonces, esa arquitectura de referencia, pues nos define tanto una serie de características como unos componentes principales. Hablando de características, pues bueno, perdón, ya sabemos que, pues bueno, tenemos que tener características de conectividad, la parte de gestionar dispositivos, la parte de, bueno, como tal el contexto de la aplicación de IoT, que estaría en el marco de la recuperación de datos, el análisis o el manejo de actuadores. Un factor muy importante también que pues ya lo ampliaremos, que habla de la escalabilidad y de la integración. Y pues también, como ya hemos mencionado previamente, pues aspectos de seguridad y privacidad. Bueno, también pues la parte de la alta disponibilidad. En términos de componentes, pues bueno, miraremos contextos en los que están como tal las aplicaciones, los dispositivos, los sensores, la parte del gateway y pues la parte del componente del middleware de integración, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir entrando en materia. Entonces, miren, como tal, pues ya hemos visto a lo largo de las clases, a lo largo de los videos, del material que ustedes mismos han investigado, en el marco de distintas aplicaciones de IoT, pues bueno, tenemos los hogares inteligentes, vehículos conectados, ciudades inteligentes, redes eléctricas también inteligentes, el aspecto de la industria 4.0, entre muchos otros. Luego, digamos, analizando ya pues como un poco más el funcionamiento de cómo empieza a trabajar esto en el marco del IoT, pues vemos que en primera instancia pues vamos a atacar o vamos a buscar pues la parte de los objetos. Y pues como tal, digamos, en ocasiones o para ciertos contextos se necesita que se realice un preprocesamiento local, ¿sí? Y pues digamos, teniendo en cuenta algunas tecnologías, esa posibilidad es más bien limitada, ¿sí? Sin embargo, pues hay aspectos tecnológicos que han ido evolucionando y pues cada vez es más posible realizar este tipo de procesamiento en esos niveles más bajos. Pues bueno, principalmente, o sea, se busca, o bueno, se orienta las aplicaciones a que este tipo de procesamientos, o bueno, un procesamiento un poco más robusto, más caracterizado, ¿cierto? Se tiene que realizar en alguna plataforma o en algún dispositivo de forma centralizada, en algún elemento que tenga mucha más memoria, más capacidad y pues mayor disponibilidad para el manejo de estos datos. Aquí en el gráfico, pues bueno, podemos ver que si hablamos de los dispositivos, en un ecosistema de IoT, pues vamos a encontrar miles de millones de dispositivos, ¿cierto? Mientras que en una capa intermedia, ¿sí? Lo que llamaríamos como los gateways o unos servidores, por así decirlo, ¿sí? Los nodos, pues concentran toda esa información que proviene desde los dispositivos, a fin de que, pues, digamos, esa información que ya hablamos, bueno, de millones de nodos, se pueda concentrar posteriormente en data centers, en la nube, ¿cierto? En miles de espacios que se vean replicados a sí mismos. Bueno, de hecho eso lo vamos a hablar ahora. Sí, entonces, eso es, digamos, en términos del manejo y del flujo de la información, lo que en primera instancia, pues nosotros miraríamos. Bueno, hablando entonces en ese marco, digamos, de plataformas que me facilitan ese tipo de características o de manejo de datos, ¿cierto? Eh, Podemos decir que hay un amplio espectro, digamos, una amplia oferta de estas plataformas. Y pues digamos que pues en esa parte
pues han ido avanzando, ¿sí? Son independientes, o sea, cada fabricante, cada empresa ha empezado a desarrollar sus propias plataformas, pero como digamos a cierto modo como una competencia, se han ido desarrollando en paralelo. Entonces, alrededor de esas plataformas y de esos servicios existen pues bastantes conceptos, tecnologías que se acogen y que son compatibles con estas, y pues incluso cada plataforma maneja una terminología propia, ¿sí? Es por eso, digamos que en ese sentido, desde el punto de vista tecnológico, pues bueno, está este crecimiento, pero desde otra parte, ¿sí? Existen esfuerzos en cuanto a la normalización, en cuanto a una estandarización de todo esto. Sin embargo, esa parte sí está un poco relegada, ¿sí? Porque pues como tal la tecnología avanza pues rápidamente y pues la parte, por así decirlo, legislativa, pues sí está un poco rezagada. Bueno, entonces, en ese sentido también aparece como un problema para las industrias, ya que básicamente si adaptan, ¿sí? su manera de hacer las cosas con X plataforma y de pronto, pues bueno, su espectro de necesidades se amplía o digamos, aparecen también como mejores características, por así decirlo, o menores costos en el uso, pues esa tarea, digamos, de migrar el sistema hacia otra plataforma, pues se vuelve mucho más compleja, ¿sí? Entonces, eso hace que, pues muchas de esas plataformas coexistan, sin embargo, el ambiente como tal sea muy heterogéneo, ¿sí? Entonces, a pesar de que sean plataformas que están diseñadas para hacer las mismas tareas, ¿cierto? Como ya mencionamos, dentro de las características como terminología, tecnologías y conceptos, pues eso hace muy difícil como tener como un concepto común de manejo para poder migrar de una plataforma a otra. O digamos, de si yo conozco o estoy trabajando en una industria con una plataforma, que si de pronto yo paso a otra o a otro recurso de la misma de la misma empresa, mm, que esa parte de migrar o bueno, de entender un contexto a otro, pues sea complicado. Aquí tenemos algunos ejemplos de estas plataformas, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, los de Amazon, que será AWS, IoT, Fireware, OpenMTC, de IBM, de Microsoft Azure, ¿sí? Que son como las más populares, por así decirlo. En ese sentido, entonces, bueno, hablando de la heterogeneidad de las plataformas, ¿cómo sé yo cuál debería seleccionar o qué plataforma es más adecuada en cada caso? ¿Sí? Esa solución o esa respuesta, pues se vuelve un poco compleja, ¿sí? Porque para ello hay que hacer un análisis y pues tener un diseño previo de la solución, pues lo suficientemente detallado para poderme dar ese criterio para optar por una u otra, ¿sí? Sin embargo, digamos, de manera general podemos decir que las plataformas que existen realizan tareas muy parecidas de pronto a lo que yo estoy buscando y pues también o tienen componentes similares, ¿sí? Lo que ya en ese marco nos permite hablar de lo que es una arquitectura de referencia, ¿sí? Entonces yo defino una arquitectura con algunos ítems básicos, podríamos decir, y a partir de ellos pues yo arranco para analizar las plataformas que pues se puedan ajustar mejor a mi aplicación, ¿sí? Entonces, la arquitectura de referencia, como ya les decía, entonces consiste en unos componentes base, ¿cierto? Que ubicamos, digamos, dentro de las distintas capas para que me permita identificar qué tecnologías específicas yo puedo aplicar en cada nivel, ¿sí? Garantizando, pues, como ya vimos en los documentos de los lineamientos, la cuestión de la compatibilidad y de la interoperabilidad de esos elementos, ¿sí? Pues miren, esos componentes, pues como ya también vimos en el modelo, en los distintos modelos de los que ya hablamos, bueno, tomando como base pues el modelo Cisco Intel, el modelo de 7 capas, bueno, el modelo de Cisco, perdón, de 7 capas, ¿sí? Entonces vemos que hay una relación no solo a nivel vertical, sino también una interacción transversal, ¿sí? Que afectan pues a todos los elementos de la misma arquitectura. De hecho, ahorita en un diagrama lo vamos a ver mejor. Entonces, miren, pues realmente, o sea, la arquitectura de referencia viene a ser algo muy particular, algo que uno define, ¿sí? Pues para poder tomar esos criterios de decisión. O sea, no existe una arquitectura de referencia global, sino que, pues, digamos, cada compañía, cada
cada proyecto, cada organización, pues va a requerir una arquitectura propia, ¿sí? Y digamos que básicamente es tomar esa arquitectura de referencia y buscar las semejanzas que existen entre las numerosas propuestas que hay en el mercado, ¿sí? Sin embargo, digamos, ya teniendo como base esa arquitectura de referencia con esos ítems básicos, pues ya me permite, digamos, hacer una selección y una comparación más sencilla entre esas distintas plataformas, sino que también, pues, de hecho, me puede dar un punto de partida, pues, para saber qué tecnologías, qué protocolos, qué demás, digamos, elementos necesito para empezar mi desarrollo. Básicamente, entonces, en este plano, en este punto, podemos decir que los lineamientos que ustedes ya analizaron, que esas preguntas que ustedes respondieron alrededor de su proyecto, entran a convertirse en el punto de partida como su arquitectura de referencia, ¿sí? Entonces, esa era la importancia, digamos, de tomar esas preguntas y condicionarlas o relacionarlas al proyecto que ustedes van a trabajar como tal. ¿Listo? Entonces, miren, la arquitectura de referencia entonces va a entrar a ajustarse a descripciones de las arquitecturas que ya existen y pues bueno, digamos desde un punto de vista inicial, pues digamos relacionar las tecnologías y ofrecer un manejo de términos unificado, ¿sí? Ayudando pues que sea más fácil el proceso de aprendizaje, de acople de las distintas tecnologías y ver en esencia cómo digamos estas tecnologías se relacionan o cómo las voy a relacionar para mi proyecto y cómo estas van a apoyar el paradigma de IoT. ¿Listo? ¿Sí es claro hasta ahí? ¿O hay alguna pregunta? Es claro, profe. Bueno, chicos. Buenas noches, profe. Una pregunta. ¿Sí? Buenas noches. eh, es AWS, ¿qué significa en sí las siglas y qué es como una plataforma que maneja varias arquitecturas? Es como un entorno donde maneja, no sé, varias cosas, varios lenguajes con bases de datos o cómo sería ahí. Pues, ¿qué les digo? A ver. Bueno, en primero, básicamente, AWS traduce Amazon Web Services, ¿sí? O sea, en español sería pues una serie de servicios web de la plataforma Amazon. Realmente, pues el espectro de servicios, como allí se mencionan, es bastante amplio, ¿sí? Sin embargo, pues actualmente se está condicionando o pues bueno, se vuelve una herramienta de apoyo al contexto de IoT. Pues básicamente, ¿qué les puedo decir sobre AWS? AWS, si lo miramos como en un contexto, bueno, por fuera del IoT, viene a ser una serie de servidores, ¿cierto? Que me alojan distintas bases de datos y distintos servicios. Si nosotros miramos como el ecosistema o la forma actual de cómo se maneja el clouding o la parte de manejo de servicios en la nube, ¿cierto? Obedece a, pues bueno, siendo como ejemplo, digamos, es como pagar un arrendo, ¿sí? Entonces, no sé, si por ejemplo yo arrendo una bodega o alquilo una bodega, ¿cierto? Entonces, pues bueno, yo voy a pagar un arrendo por el total de la bodega, ¿cierto? Sin importar cuánto de ese espacio yo utilice, ¿sí? Entonces, por ejemplo, así tenga una bodega y yo apenas utilice pues unos cuantos metros, igual pues yo tengo que pagar el arrendo total, ¿sí? Acá en esta parte, digamos, hablando de los servidores y todo eso, pues digamos que yo tengo mi empresa, tengo mi página, tengo mi soporte de base de datos en un hosting, ¿cierto? Entonces, digamos que yo compro un paquete para alojar, no sé, 20 teras, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, porque, bueno, digamos, yo tengo una empresa y yo aspiro que mi base de datos, que mis registros y todo lo demás, pues va a ir creciendo y pues que, bueno, que potencialmente yo necesito un espacio de 20 teras. O lo que es común, de pronto, no sé, yo utilizo, digamos, unas 11 teras, pero me ofrecen o 20 teras o 5 teras o una tera y menos, ¿sí? Entonces, bueno, el de una tera no me sirve, el de 5 teras tampoco me sirve.
Y pues bueno, digamos que la opción que me queda es tomar el de 20 teras, así yo no utilice todo el espacio. Bueno, supongamos que yo alquilo ese y que pues eventualmente, supongamos que pues en lugar de crecer mi base de datos, por el contrario, empieza a reducirse. Y aún así yo estoy pagando un servicio completo o un espacio completo, ¿cierto? Y que además de eso, ¿cierto? Ese consumo, ¿cierto? Se está registrando 24/7, a pesar de que no todo el tiempo esté accediendo a las bases de datos o a la información que está allí alojada. Y pues también que pues básicamente yo tengo un hosting, tengo un espacio, ¿cierto? Y pues suponiendo que llegara a pasar algo con ese servidor, pues muy posiblemente yo no voy a tener acceso a esa información. Lo que comúnmente ustedes se han encontrado cuando, no sé, cuando están sus notas, cuando van al banco, cuando van a una oficina, cuando van a un juguemos, ¿cierto? Que dicen se cayó el sistema. Una situación como del común está relacionada con eso, ¿sí? Entonces, eso es lo que potencialmente representaría pues como esa arquitectura tradicional de cómo se manejan los servicios en la nube actualmente. Bueno, ni tan actualmente, porque ahorita muchas de las empresas están tomando como opción esa alternativa que, bueno, ahorita les comento, pues, a grosso modo, de los servicios de Amazon. Entonces, los servicios de Amazon, ¿cierto? Lo que, o bueno, la propuesta de valor que ellos tienen es que, por ejemplo, para situaciones como esas, ¿cierto? Yo puedo, digamos, pedir un servicio de esas 20 teras, por poner un ejemplo, ¿cierto? Sin embargo, al ver el movimiento, al ver el acceso como tal o los accesos a la base de datos, ¿cierto? Eso se maneja de manera elástica, ¿cierto? Entonces, al final, como les digo, la propuesta de valor que propone Amazon es que el cliente a fin de mes, así haya alquilado o haya tomado el servicio de las 20 teras, solo pague lo que está utilizando, tanto en ocupación como en acceso, como en veces de acceso, como les digo, que no necesariamente es un acceso 24/7, sino que hay ciertas horas del día donde se accede. Es más, dinamizar tanto eso que, por ejemplo, haya días en la semana o horas en ciertos días de la semana donde haya mayor tráfico. Entonces, yo necesite como un mayor ancho de banda para esas horas, a fin de pues evitar, eh, digamos, retrasos en el acceso o alguna caída del sistema o cualquier otra eventualidad parecida, ¿cierto? Entonces, asimismo como yo alquilo un espacio, también puedo alquilar velocidad. Y de hecho, pues yo también podría decir, bueno, dame la máxima velocidad para que nunca se me caiga el sistema. Pero, por ejemplo, si en la práctica los domingos yo no voy a usar dinámicamente ese espacio o nadie lo va a usar, o por ejemplo que los días pesados sean los lunes, los miércoles, los jueves, entonces, ¿qué pasa con los martes? ¿Qué pasa con los viernes? ¿Sí? O con los sábados también, ¿sí? Entonces, uno puede configurar esas plataformas para que eso también se detecte y sea dinámico, y pues la misma plataforma, el mismo Amazon, el mismo AWS, pues me amplíe el rango de ancho de banda para esos días, y pues los demás días o las demás horas del día pues ya lo ponga bajito, a fin de que pues yo no tenga que pagar toda la velocidad, todo el servicio, todo el mes, sino realmente en las horas y periodos que yo lo necesito, ¿sí? Pues bueno, básicamente consiste en montar pues la página o el servicio que uno tenga en la web en los servidores de Amazon, ¿sí? Pero para ello pues se requiere de hacer uso de recursos, de lenguaje, ¿cierto? Pues bueno, actualmente creo que sí ofrece flexibilidad para JavaScript, pero principalmente, o bueno, no principalmente, pero sí como para el enfoque de IoT, lo que es el Big Data, Machine Learning y todo eso, esa parte generalmente sí se está manejando con Python, ¿sí? Con Django y todas esas cosas. Actualmente, como les digo, dependiendo del tipo de servicio, de necesidad que se quiera utilizar, pues Amazon pues ofrece, entre comillas, flexibilidad para los lenguajes que se quiera pues portar o migrar la plataforma web o la página web en los servicios que tienen ellos. Sin embargo, pues esa configuración de esa elasticidad y todo eso,
pues hay que saberla hacer. Pero entonces, en ese aspecto es en lo que existen capacitaciones de Amazon, de AWS, certificaciones alrededor de eso, que básicamente es eso, o sea, saber manejar, configurar esas elasticidades, esos manejos de espacio, ¿cierto? O sea, para que se ajusten a X empresa y a X negocio, ¿sí? A la larga, pues, se supone que si uno está bien configurado o hace una buena configuración de esos servicios, conforme vaya pasando el tiempo, en lugar de incrementar los costos de uso de hosting, de ancho de banda, de todo eso, de incrementar, eso se va a ir optimizando y por el contrario, lo que va a empezar a hacer es a reducir costos de uso para la empresa o para la organización. No sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, profe, es que por ahí estaba mirando que eso se está utilizando, es como lo que se viene, ¿no? Sí, se escucha bastante eso. Gracias, profe. Vale, con gusto. Sí, esa es la tendencia ahorita, por eso es que Amazon le está apostando duramente a esas capacitaciones, a esas herramientas, está haciendo alianzas con universidades, porque como les digo, o sea, está aumentando tanto la demanda de este tipo de servicios, de este nuevo modelo, que no hay suficiente personal como para dar ese soporte, lo que les digo, esas configuraciones. Las personas pueden llegar y comprar el servicio, pero a la larga no va a haber quién les organice eso, o dentro de la misma empresa quién esté pendiente y quién les esté programando y les esté configurando esas cosas, ¿sí? Entonces de ahí es donde viene la demanda de esos servicios. Sino que, pues bueno, acá aparece pues como en el marco de IoT, pero pues para eso, como les digo, ya tocas como pues no digamos otros conocimientos específicos, pero sí otras habilidades para hacer uso de ese servicio que está orientado como para tantos campos, pero como para enfocarlo ya como tal al IoT. ¿Sí? ¿Sí es claro, chicos? Hay una preguntita, profe. Sí. Porque la universidad en la que estamos, ¿por qué sería bueno que de pronto eso no pudieran de pronto más adelante hacer convenios y hacer, digamos, unos programas de diplomados y todo eso para que pues uno mismo también pudiera beneficiarse, así ya uno termine la carrera o esté en el curso de la carrera? ¿O es muy Sí. difícil? No. Sí es posible, Arley. De hecho, básicamente, el año pasado se empezó a trabajar. De hecho, como les decía, o sea, hay alianzas en universidades y pues dentro de esas universidades pues está la fundación universitaria. Sin embargo, pues a raíz de la pandemia, de que hubo recortes de personal y bueno, etcétera, 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 pues digamos que se truncó un poco ese proceso. La idea es que, pues bueno, la gente de Amazon o algunos profesionales de Amazon empezaran a capacitar a docentes de la universidad para que posteriormente se crearan como una serie de seminarios, por así decirlo, o cursos a lo que, pues bueno, ustedes podían aplicar con un costo módico y pues bueno, que finalmente pues obtuvieran ese tipo de habilidades, por lo menos, no tanto como pues en la migración como tal de una plataforma, pero sí en el manejo de estos sets de herramientas, de lo que les digo, de esta cuestión de elasticidad, de configuración de servidores dinámicos, bueno, como les digo, son bastantes servicios los que tienen Amazon, ¿sí? Entonces, pues sí se tenía un convenio por lo menos para un curso inicial de esa parte de Amazon. Sin embargo, pues hubo un inconveniente y pues como básicamente con ese recorte, pues varios docentes tuvimos que asumir unas cargas adicionales, pues eso quedó ahí, quedó de lado. Entonces, pues esperaría que por lo menos cuando ya se normalice un poco esta situación, y que, bueno, digamos que las cargas y demás elementos se nivelen un poquito, pues yo creo que se podría retomar el proceso con Amazon, retornar pues a la certificación de algunos docentes que estábamos en ese proceso para básicamente volvernos capacitadores y pues poder ofertar ese seminario, ese curso para ustedes.
Sí, entonces, pues de momento está como ahí, digamos. El convenio existe, la capacitación estaba en proceso con nosotros. De hecho, estábamos a un paso, nos faltaba como la parte de certificación, pero pues eso, como les digo, eso fue el año pasado. Esperaba ofertarse todo eso y pues estalló esto de la pandemia y pues ahí quedamos todos. Y el problema, pues también, entre otras cosas, es que Amazon es como muy cerrado con esas cosas. Entonces, básicamente, como el material que de pronto nosotros pudiéramos utilizar para dictarles a ustedes, pues era bastante restringido. O sea que una vez que nosotros nos certificáramos, pues nos facilitaban una parte y unos créditos porque para poder, digamos, utilizar las herramientas. Porque como muchos servicios de Amazon están ligados, o bueno, para poder uno aplicar o ofertarse con ellos, tiene que estar con una tarjeta de crédito. Entonces esa era como la siguiente fase de ver cómo los estudiantes pues se podían vincular, utilizar esas plataformas, utilizar esos créditos, ¿cierto? Sin necesidad pues de tener directamente como una tarjeta o algo así, sino que ya existieran unas cuentas accesibles para estudiantes y pues asimismo ir desarrollando las prácticas, ¿sí? Pues chicos, sería esperar a ver qué pasa y pues igual obviamente sería unos cursos, unos seminarios abiertos para estudiantes de cualquier semestre, pues obviamente como teniendo en cuenta como el nivel de conocimiento que de pronto se requiere, pues ya estaría para estudiantes de niveles superiores. Incluso, pues digamos, se tenía perspectiva también de ofertar esos seminarios, esos cursos, pues también a los egresados. O sea que es un poco de paciencia, chicos. De pronto, o sea, tarde o temprano, pues eso se va a ofertar y pues apenas ya haya la disponibilidad de esos cursos, de esos seminarios, pues ya se los haremos saber. Francisco, ¿levantaste la mano o se te fue? Sí, era Ajá. con respecto a lo que tú decías, porque, por ejemplo, en el área de tecnología, ahí está como ese perfil, ¿no? De esas personas que se encargan de hacer, administrar el despliegue continuo de la aplicación, ¿no? Normalmente. ¿Tú no sabes más o menos cuánto maneja a nivel salarial una persona? Por ejemplo, en AWS. A ver, pues cuenta la leyenda que, pues bueno, o sea, para acceder a estos cursos hay que pagar como hay, y la certificación también es como carita. Bueno, carita guardando las proporciones, ¿no? Porque pues digamos con ese convenio creo que sí había una facilidad para certificarse desde $100 o incluso menos, pues bueno, dependiendo del número de personas que aplicaran. Y de hecho que había un periodo de caducidad para ese examen, ¿no? Según comentaban, pues uno podía, bueno, había un descuento, no recuerdo si era de $80 o $50 para la primera vez que uno presentara ese examen. De ahí para abajo, pues ya se incrementaba el valor, no, volvía a un valor normal, el valor comercial, que era de $100 o $150 para el segundo intento de ese examen, ¿sí? Pero, pues bueno, hay unos casos, creo que fue en Cartagena, que había unos dos muchachos de 12 años, 13 años, no recuerdo, pero eran bastante jóvenes, que empezaron como a rebuscarse el material por allí, pues como les digo, es bastante difícil encontrar el material de Amazon, porque no lo hacen público, ni siquiera los videos de clases que nos daban a nosotros tampoco nos lo compartían. Había exámenes por allí como pruebas de más o menos lo que pueden preguntar, pero no oficialmente como una práctica de decir, bueno, así se configura un servicio elástico, no, sino como muy conceptual. Eso es lo que de pronto también nos tenía como un poco de, no digamos disgusto, pero sí como cierta inconformidad, porque es que la idea de esos servicios es el saber hacer, no más que, o bueno, los conceptos son importantes, obviamente, ¿no? Porque uno tiene que saber cómo relacionar la terminología para saber qué es lo que va a hacer, pero importante también es como poder hacer esos laboratorios, ¿no? Esas prácticas. Sí, que de hecho pues no dieron como mucha amplitud a esa parte. Según dicen, bueno, estos muchachos, como les digo, empezaron a capacitarse, presentaron esta certificación, la ganaron y pues digamos que esos sueldos iban desde los 4 millones, 8 millones, dependiendo ya de la capacidad o del tamaño del servicio del que fueran a hacer, pero pues lo más básico eran como 3 o 4 millones, lo más básico, y de ahí para arriba.
Eso, normalmente esas máquinas destinadas son desplegadas en un sistema operativo en específico, ¿no? Ya sea en Windows o en Linux. Sí, pues mayoritariamente Linux porque es como el que tiene más soporte. O bueno, el que tiene más recorrido, digamos, en el manejo de servidores y demás, pero sí existe para los dos. Porque por lo general aquí en Colombia se usa mucho todavía Java, ¿no? Y aún se despliegan máquinas en Windows por Java, pues, para Ujú, configurar el despliegue de las aplicaciones en un Tomcat. ujú. Sí, como les digo, o sea, ahorita como que amplía todavía el soporte para lenguajes como anteriores, sí, pero pues ahorita la vuelta es que todo también está migrando a nuevos lenguajes, ¿no? Pues más ágiles, ¿no? Pues de pronto como más sistematizados también, digamos. Bueno, JavaScript todavía subsiste como TypeScript, pero digamos ya están los frameworks, digamos, ahí ya aparece, bueno, Angular, React y bueno, PHP todavía aparece por allí, pero pues ya es como que dependiendo de las empresas, ¿cierto? ¿Qué tecnologías van a seguir adoptando? O sea, si ustedes miran un banco, por ejemplo, pues en un banco que tienen tecnologías que pues, están muy quedadas y pues bueno, ¿sí? Y, ¿Y qué? Pero pues, como les digo, o sea, la necesidad, digamos, de profesionales alrededor de eso es de los que sepan, digamos, pues configurar, por decirlo así, esos servicios para X plataforma, ¿sí? Entonces ahí pues tiene que haber un factor de integrabilidad, digamos, del gestor de Amazon con el que maneje las plataformas o esos de la empresa, para saber pues como esas necesidades. Pero sí, de manera general, pues digamos, entre comillas, que todavía es, o todavía no, pues digamos que sí hay soporte y de alguna u otra forma es como multiplataforma. ¿Alguna otra pregunta, duda, chicos? Sí, ahí vamos. Sí, señor, gracias. Vale, chicos. Bueno, continuando, entonces, hablando de las ventajas de la arquitectura de referencia, entonces, pues bueno, nos permite una forma de ver cómo interactúan los dispositivos IoT, considerando pues características concretas que tiene cada dispositivo. Permite asegurar la parte de la escalabilidad y la disponibilidad del sistema como un conjunto, ¿sí? ¿A qué se refiere eso? O sea, que básicamente, pues bueno, digamos que yo tengo una red de sensores, ¿cierto? Y pues la parte de la escalabilidad se relaciona con que, pues bueno, que si yo pongo, o mejor dicho, que mi red o mi sistema tiene que estar en capacidad de soportar que yo agregue nuevos dispositivos o que agregue, bueno, otros servidores, otros nodos, ¿cierto? Sin que se vea afectada, ¿sí? O sea, que esté disponible para crecer, ¿sí? Y la disponibilidad es que básicamente que esos cambios de crecimiento o incluso, digamos, de reducción de tamaño, pues no afecte el funcionamiento del conjunto del sistema. O sea, que yo saque un sensor y se colapse todo el sistema, pues no. O sea, eso no debería pasar. Entonces, tengo que asegurarme de eso y pues para ello, pues planteo o visualizo desde mi arquitectura de referencia qué situaciones podrían pasar o bueno, si yo conecto o desconecto el dispositivo, ¿cierto? Bueno, eh, como los dispositivos, digamos, en esencia son elementos muy sencillos, ¿cierto? Entonces, tiene que haber también una forma sencilla para poderlos actualizar, ¿sí? Que pues me facilite, digamos, gestionar los IDs, controlar el acceso a esos dispositivos y sobre todo tener facilidad para manejar de manera sencilla los datos que empiezan a publicar y los datos que empiezan a consumir, ¿sí? No, miren, esa arquitectura también debe proporcionarme herramientas para que yo integre mi sistema con múltiples sistemas, valga la redundancia, y con múltiples dispositivos, o sea que no sea tan privativo ni en la parte de comunicación, ni en la parte de alojamiento, ni tampoco en la parte de dispositivos. Como por ejemplo, digamos, ejemplos de cosas privativas. Si ustedes ven la marca Apple, ¿cierto? Los iPhone, los iPads, los iMacs, etcétera, ¿cierto?
No es como, por ejemplo, bueno, digamos un Android, que ustedes, bueno, se les dañó el cargador, compran otro cargador cualquiera, un cable cualquiera, y les sirve, siempre y cuando, pues, obviamente tenga los mismos características de corriente y de voltaje, ¿sí? Pero, pues, si ustedes ven un iPod o lo que sea, además, tiene que ser de la marca, ¿sí? Porque si no, no funciona, ¿sí? O no lo hace como debiera ser normalmente, que de pronto puede afectar incluso el mismo funcionamiento del dispositivo. Entonces, ese es un ejemplo, digamos, de una cuestión privativa. Pasando a las características de la arquitectura de referencia, ¿cierto? Entonces entramos a ver, bueno, los elementos que ya mencionábamos al principio, la parte de conectividad, de gestión, de recuperación de datos, escalabilidad, que ya hablamos un poco, seguridad y pues la alta disponibilidad, que también mencionamos antes. Entonces, en la parte de conectividad y comunicaciones, entonces uno de los problemas que tiene el IoT son que los protocolos tradicionales de Internet pues ya no tienen como mucha validez o no son muy útiles en el contexto del Internet de las cosas, ¿sí? Primero porque es que son demasiado complejos pues para manejar apenas un dispositivo tan pequeño con tan escasa capacidad de procesamiento, en términos de cómputo, ¿no? No en términos de recepción o de captación de información, ¿sí? Y pues por otro lado está el consumo energético, que es como una de las principales premisas que tiene el IoT, que tiene que ser dispositivos de bajo consumo y asimismo tiene que ser la comunicación de bajo consumo. Entonces, o sea, digamos, hay escenarios del IoT que se prestan para manejar ese tipo de dispositivos, ¿cierto? Con esas tecnologías, digamos, tradicionales, ¿sí? Pero que para ya otros escenarios pues ya no son como mucha utilidad. Por ejemplo, uno pensaría del uso común del Wi-Fi, ¿sí? Pero pues uno no distingue realmente el uso, digamos, el consumo energético que éste tiene, porque pues lo tiene alojado en con un adaptador a la corriente alterna de la casa, ¿sí? Sin embargo, si yo conectara un router con una batería, digamos que básicamente se drenaría toda la batería y pues sería muy corto el espacio de tiempo en el cual me brindaría esa conectividad, ¿cierto? Bueno, entonces aquí entonces ya aparece como esa característica de lo que necesitamos con respecto al IoT. Entonces, primero, tienen que ser protocolos simples, tienen que ser protocolos pequeños, ¿sí? Sin embargo, que esa simplicidad no limite la posibilidad de acoplar elementos de seguridad y además, ¿cierto? De permitirme cifrar la información que va a transitar entre los dispositivos y entre las capas superiores, ¿sí? Entonces, estos protocolos deben permitirme, digamos, interoperabilidad tanto en las capas bajas, conectando los distintos dispositivos, como ya el transporte de datos hacia hacia capas más elevadas, ¿cierto? Entonces, mire, perdón. Bueno, entonces el IoT normalmente tiene dos formas de conexión entre dispositivos y una plataforma. Entonces, primero, los dispositivos se pueden conectar directamente a la plataforma. Y de pronto en lo que ustedes han investigado, digamos, están las tarjetas como las de Arduino, las Node MCU, que se pueden conectar directamente, bueno, por ejemplo, a una plataforma Tinkercad, ThinkSpeak, o a una plataforma Arduino Cloud, ¿sí? Tienen, digamos, desde que se consiguen su ID y se conecten a la red, sí, pues se pueden comunicar directamente. La otra forma, entonces, es que se conecten a la plataforma por medio de un gateway, ¿sí? Que ese también es otro escenario común. Por ejemplo, digamos, yo podría tener unas Arduinos conectados con unos módulos de comunicación como emisores, ¿cierto? Y pues en una Raspberry podría haber, pues bueno, el mismo módulo, pero configurado como receptor. Y pues esta Raspberry se encarga de centralizar todos los datos. Y pues bueno, digamos que ya desde la Raspberry conectada a Wi-Fi, pues ya puedo conectarla hacia alguna plataforma superior, ¿no? Bueno, pues miren, aquí hablando de los protocolos o de los estándares, digamos que en la web tenemos, bueno, XML, HTTP, TCP, IPv6, etcétera, ¿cierto? Pero hablando en el contexto del IoT, entonces, pues bueno, tiene una codificación de contenido ineficiente, pues bueno, tiene dificultades de parseo de información entre los distintos protocolos y pues requieren que los dispositivos tengan una muy buena conexión a Internet,
¿sí? Ahora sí, hablando en Internet de las cosas, pues bueno, están UDP, está CoAP, está Cixloupan, DTLS, ¿cierto? Y aparece un concepto que es la web de los objetos, ¿sí? Que, pues bueno, básicamente relaciona o permite, pues, conectar distintos dispositivos sin saturar la red. Entonces, miren, en ese marco, pues bueno, la conexión a objetos es más eficiente, la conexión a web es más eficiente, y hay una optimización con los identificadores que consiste, pues bueno, en optimizar el acceso a las direcciones IP. ¿Listo? Entonces esas como las principales comparaciones que tenemos con respecto a los protocolos tradicionales y los que ya empiezan a desarrollarse en el marco de IoT. Aquí, bueno, en este diagrama podemos ubicar, bueno, por las convenciones, bueno, lo que serían los sensores y actuadores, la parte de procesamiento y la parte de comunicación. Entonces, como ven, en la parte inferior donde están las cosas, donde están los objetos, están presentes los tres actores. Están los sensores y actuadores y está la parte de procesamiento, que posteriormente, pues digamos, una vez se depuren los datos, van a requerir de transmitirse a las capas superiores. Entonces aquí, pues bueno, tenemos el ejemplo para un gateway, ¿cierto? Tenemos una red local, ¿sí? Que posteriormente, pues realizará un nuevo procesamiento de esa información y un parseo, ¿cierto? Para enviarlo a protocolos de red que ya están en el Internet como tal. Entonces, aquí pues digamos tenemos unos servicios de backend donde pues se aloja la información, digamos, con un servidor remoto, ¿cierto? Lo que decíamos el hosting, ¿cierto? Y pues de aquí se sustrae la información, digamos, de la parte para el acceso de los usuarios a través también de distintos dispositivos. Puede ser un computador, puede ser un teléfono, puede ser una tablet, ¿cierto? Y pues también, digamos, bueno, no digamos los algoritmos, sino ya también el resultado como tal de esos datos que provienen de los sensores en lo que vimos en la clase pasada, digamos lo que ya sería el Business Intelligence, ¿sí? La parte de los datos que me van a permitir tomar decisiones a nivel de negocio, a nivel empresarial, ¿sí? Entonces aquí tenemos un diagrama, pues, digamos, básico de cómo se mueven los datos y cómo, digamos, llegan a su destino, y cómo también hay esa bidireccionalidad, digamos, para acceder a la información y pues para validar los usuarios y quién puede acceder a esos datos. Bueno, hablando entonces de la gestión de dispositivos, ¿sí? Lo ideal es que, pues, digamos, yo pueda tomar los dispositivos o gestionarlos como un grupo, ¿cierto? Entonces, que, digamos, hay un lote de nodos, entonces yo pueda todos, digamos, actualizarlos o bueno, digamos, poder hacer un inventario de ellos, ¿cierto? Digamos, relacionar sus características hardware, sus características software, ¿cierto? Y bueno, si de pronto alguno de ellos pues necesita alguna actualización o tiene algún problema físico para funcionar. Entonces, miren, ¿cuáles serían los requisitos para que yo pueda gestionar dispositivos de IoT? O bueno, ¿qué serían los elementos que yo considero como gestión de dispositivo? Entonces, que desde una plataforma o remotamente, pues yo pueda desconectar un dispositivo que se haya robado o que pues digamos que haya sido alterado para acceder a la información, o incluso que, digamos, si ya se lo robaron o alguien está intentando acceder a él, pues que yo pueda borrar los datos si fuera necesario, que como por ejemplo existen esas posibilidades para los teléfonos móviles, ¿cierto? Que mientras esté en una red, pues bueno, yo puedo acceder desde Google y remotamente pues borrar todos mis datos y pues bueno, salvar mi información de que termine con una persona desconocida. Miren, bueno, como ya decíamos, posibilidad de actualizar el software del dispositivo, actualizar la parte de seguridad, activar o desactivar remotamente las características de cierto hardware. Como decíamos, la posibilidad de configurar, por ejemplo, el modo sleep, ¿cierto? Para que ahorre energía, si de pronto yo no estoy utilizando todos los nodos, entonces pues ponerlos a hibernar mientras no los esté usando. Permitir localizar el dispositivo remotamente y pues digamos permitir reconfigurar los parámetros de comunicación. Por ejemplo, digamos que si un dispositivo se lo roban, se daña o etcétera, entonces puede romper una línea de comunicación para transmitir los datos. Entonces, que yo pueda reconfigurar para que los datos que digamos que se conectaban con ese nodo, pues ya no se envíen a él, sino que se envíen a otro nodo que esté cerca, ¿sí? Y pues digamos retomar el tráfico de la información. Pero entonces que yo pueda
hacer eso de manera remota. ¿Listo? ¿Sí es clara esa parte, chicos? Sí, señor. Listo. Muy bien. Entonces, miren, hablando de la funcionalidad de los dispositivos como tal, pues la idea es que me permitan, o bueno, que mi ecosistema, mi plataforma, mi servicio me permita recuperar esa información que estoy recolectando desde los sensores, ¿cierto? Entonces, hay puntos donde yo, digamos, desde un nodo, desde una tarjeta, una placa que acompaña el sensor, pues yo pueda realizar unos pequeños análisis, un pequeño filtrado, ¿sí? Y pues que incluso desde esa misma tarjeta, pues digamos, recolecte una variable y directamente pues pueda resultar en hacer funcionar otro dispositivo dependiendo de la lectura que yo tenga allí inmediatamente, de manera local, ¿cierto? Pues bueno, importante aquí, entonces, no solo el sistema, sino propiamente la arquitectura que se está constituyendo en la base, en mi referencia para construir mi servicio, ¿sí? Tiene que estar desde el principio pensada para soportar una gran cantidad de dispositivos, ¿sí? Al mismo tiempo, ya hablando en capas superiores, ¿sí? Que la capacidad de cómputo me permita, pues, recuperar una gran cantidad de datos procedentes de, pues, de este amplio número de sensores que yo estoy agregando, ¿cierto? Entonces, también otro factor importante es que tiene que estar en capacidad de distinguir y discernir datos heterogéneos que vengan de distintos sensores. Por ejemplo, hay sensores que manejan en un solo sensor datos de humedad y de temperatura. Entonces, cuando yo los capte, cuando yo los recoja, pues tengo que estar en capacidad de poder diferenciarlos. Incluso, si son sensores independientes, pues igual yo los estoy recogiendo, los estoy centralizando, pero tengo que estar en capacidad de distinguir qué tipo de dato es, ¿cierto? Por ejemplo, no voy a mezclar datos de temperatura que está, bueno, puede estar en grados centígrados, Fahrenheit o lo que sea, con datos de humedad, que pueden, digamos, si hablamos de una humedad relativa, puede estar en datos de porcentuales, ¿cierto? O si estoy, digamos, midiendo datos de concentración de gases, ¿sí? Que eso está dado en las unidades por partes por millón, ¿sí? Bueno, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, incluso esa misma parte de preprocesamiento puede consistir en agregar unidades a esos valores, a esos números que yo estoy recogiendo, a fin de en sí mismo también poderlos diferenciar y, pues, digamos, poderlos manejar como en un carrusel independiente de datos, ¿sí? Entonces, eso también es importante. Entonces, miren, pues básicamente el procesamiento clásico, ¿cierto? Que se da pues por lotes, ¿cierto? Pues también, digamos, hablando de los ecosistemas de IoT, pues tiene que dar la posibilidad también de hacer un procesamiento en streaming, ¿cierto? O sea, que digamos, bueno, miremos el diagrama aquí. Entonces, que yo tengo, bueno, la aplicación, los sensores y otros dispositivos, ¿cierto? Y pues yo envío esos datos y pues con ellos programo un evento, ¿cierto? Bueno, entonces, que digamos como esos datos están fraccionados, o bueno, en algunas ocasiones se fraccionan, ¿cierto? Para poderlos cifrar y para poderlos distribuir, incluso digamos, bueno, ahorita con lo que hablemos más adelante de los estándares que hay para eso, que digamos que necesiten reenviarse o replicarse, ¿cierto? Entonces, miren, hablando de la parte de alojamiento de datos, entonces se puede tener como unas bases de datos grandes, principales, y también esos datos distribuirlos por distintos servidores más pequeños, ¿sí? Al fin de, digamos, de tener de pronto también unos datos con una respuesta más rápida y también, digamos, tener acceso desde distintos sitios, o sea, no tener como un único sitio donde estén los datos, sino que tener como otras fuentes alternas para poder consultarlos, ¿sí? Entonces, aquí pues ya aparecen las operaciones, digamos, de consultas, de actualizaciones, de revisión y la parte de análisis, que pues eso ya depende pues del tipo de aplicaciones, pues bueno, que se alojen o que se implementen en las partes de cómputo, ¿sí? Para ver qué manejo se le va a dar a esos datos. Entonces, como les digo, hablando de los contextos que ya habíamos visto, de aplicaciones de IoT,
pues estaría la parte de análisis, la parte de actuación y la parte de visualización o de mostrar esa información, ¿cierto? Entonces, para que, pues bueno, lo tengan en cuenta. Hablando de la escalabilidad y la integración, ¿cierto? Una arquitectura es escalable cuando, pues, puede acoplar o bueno, soportar muchos dispositivos que constantemente están enviando, recibiendo información y que también pues están enviando órdenes para los actuadores en consecuencia, digamos, de la recolección de esos datos, ¿cierto? Entonces, hablando en perspectiva, ¿cierto? Pues bueno, a mayor número de dispositivos que yo voy a alojar, pues voy a tener que, o eso va a implicar un mayor costo, ¿cierto? Lo que, pues bueno, va a implicar una complejidad técnica mucho más alta y pues también va a requerir personal especializado para poder administrar esos elementos y la información que está allí disponible o que se pretende recuperar. Entonces, básicamente partiendo de la información o bueno, de la recuperación, ¿cierto? Entonces, tiene que poder ser una arquitectura que pues parta desde una implementación pequeña, pero que se pueda agrandar sin mayor problema. En esta parte, pues digamos, también se habla de escalabilidad elástica en el sentido en que, pues, no necesariamente se van a definir periodos para incrementar el número de dispositivos o para reducirlo, sino que estas cosas son como inesperadas, ¿cierto? Y que, pues bueno, tiene que hacerse dinámicamente y que esto, pues, no afecte como tal el funcionamiento del sistema. Y es más, como todos estos servicios, pues, o los datos que se están enviando, pues, comúnmente se administran desde la nube, pues que todos esos cambios se actualicen directamente, ¿cierto? Y pues que no haya retrasos en esos cambios. Entonces, miren, aquí aparece esto que, pues, bueno, que les explicaba con respecto a Amazon por la pregunta que hicieron hace un momento. Eso se conoce como modelo Cloud Computing de pago, ¿sí? Por uso y por producción, ¿sí? Entonces, básicamente es lo que les decía, que ustedes, o bueno, que esos servicios están orientados a pagar por lo que estoy usando y por nada más, ¿sí? Si están adecuadamente configurados, ¿cierto? Y que eso a lo largo del tiempo a veces se pueden reducir costos aumentando servidores pequeños, ¿sí? Y de pronto reduciendo tráfico, ¿sí? Para un servidor determinado. Entonces, bueno, son condiciones que ya cada proveedor determina. Entonces, miren, entonces, hablando de la escalabilidad y de la integración, pues tenemos una parte que es la escalabilidad vertical y la escalabilidad horizontal. Entonces, miren, la primera pues consiste en que básicamente pues conforme voy aumentando los nodos o conforme voy aumentando los servidores, ¿cierto? Bueno, los servidores, no digamos los usuarios, perdón, o los objetos, ¿cierto? Entonces, asimismo tiene que ir creciendo el servidor, ¿cierto? Y asimismo, pues digamos, ir creciendo su capacidad de acceso a la red, ¿cierto? Entonces, básicamente aumentar el tamaño del servidor. La escalabilidad horizontal, básicamente, entonces, consiste en tomar un servidor base, un espacio base, y conforme van aumentando, pues, ir utilizando varios hostings pequeños, ¿sí? Para ir ampliando el tamaño de la escalabilidad. ¿Qué puede pasar con esto? Pues bueno, que se evita como saturaciones, ¿cierto? De tráfico, y se puede como brindar un mayor flujo entre la consulta, las operaciones, el envío y recepción de datos, ¿cierto? Y pues incluso digamos que también se puede tener una posibilidad de tener acceso remoto de distintas locaciones, porque es que normalmente o de pronto en proyección puede que haya un servicio que se oferte a nivel global, pero no todos los dispositivos, por ejemplo, van a estar en Latinoamérica. Puede que unos estén en Europa, puede otro que estén en Asia, y aún así estén utilizando un servicio que yo estoy montando aquí en Colombia, ¿sí? Entonces, esa escalabilidad vertical puede darse en esa instancia, ¿sí? De permitir, digamos, tener acceso remoto, ¿sí? Pero para efectos de tener mayor velocidad, ¿sí? Porque a fin de cuentas, nosotros, pues, digamos, no es que, no sé, quiero consultar una página que está en otro lado y, pues, que por esa razón, pues, va a ser más lento. Eso en la práctica no pasa, ¿sí?
sino que realmente, o sea, uno tiende como a conectarse a un servidor y se remite o se reescala hacia otra parte para que, pues, digamos, esto no se afecte a la velocidad o no sea traumático para la persona que quiere acceder a esa información. Eso es invisible, eso está por debajo del cliente, eso no lo ve, pero sin embargo, así es como se puede dar de estas dos maneras, ¿sí? Para garantizar esta parte de la escalabilidad y facilidad de integración de nuevos dispositivos. ¿Listo? ¿Sí es clara esa parte, chicos? Sí, señor. Listo. Bueno, con respecto a la seguridad y a la privacidad, ¿cierto? Entonces, los dispositivos de IoT pues tienden a recoger datos que pueden llegar a ser muy personales, ¿sí? Y pues la propia naturaleza de este tipo de datos, ¿sí? Pues entran como a revelar cosas del mundo real hacia el mundo virtual y viceversa, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el IoT, o bueno, la seguridad en el IoT se vuelve uno de los aspectos más importantes. Aquí entonces, digamos, como para definir esos aspectos, entonces se empiezan a ubicar en primer lugar, pues, una categoría de riesgos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos riesgos que son inherentes a cualquier sistema de Internet, ¿cierto? Que de pronto diseñadores de productos de IoT pueden no conocer. Un ejemplo clásico, ¿sí? Que uno monta un router de Internet en su casa y el vecino se levanta la clave. Clásico. Pero ¿qué pasa si además de eso, ¿cierto? Uno no es consciente de que, pues además de los datos de Wi-Fi, pues se puede levantar también la contraseña de Yo pedí el ratito y todo eso. alguna... Estaba todo chocolate. Ah, bueno. ¿Qué? Eso. Entonces digamos que se puede filtrar como ese tipo de cosas. Riesgos de pronto que sean específicos o exclusivos de los dispositivos de IoT, donde, pues bueno, digamos, ya se relaciona más directamente con el hardware. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros vemos en nuestro ámbito actual que constantemente los sistemas operativos ofrecen parches de seguridad, existen los antivirus, los anti-malware, los anti-spyware, bueno, etcétera, ¿cierto? Y eso siempre está en movimiento, siempre, digamos, aparecerá un virus y demás, pero pues en la misma medida existe pues el antivirus con la actualización propia pues para atacar X virus, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Aquí en el ámbito, digamos, del IoT, algo que no se contempla o que no se cree posible, o bueno, al menos en el ámbito de la tecnología, que de pronto uno no piensa en una primera medida, de que se pueda infectar un dispositivo, o sea, que por ejemplo, no sé, que alguien le pueda meter un virus a mi cafetera, o alguien le pueda meter un virus ¿qué les digo? A mi billetera, a mi carro, bueno, etcétera, a mi moto, bueno, lo que sea, ¿sí? Digamos, de pronto no cree posible que se pueda meter un virus a un elemento físico, a un hardware, que le metan un virus a un vaso, pues, para poner un ejemplo así bien surrealista, pero bueno, que se puede hacer, y que ya lo hicieron, ¿sí? Entonces, hace falta esa medida de que les digo, de que así como dinámicamente se empiezan o sea, apenas aparece un virus, inmediatamente ya aparece la actualización, el parche o el antivirus para atacarlo, pues hace falta también esa parte, ¿cierto? Que también se empiezan a diseñar antivirus para proteger los objetos, las cosas, ¿sí? Un ejemplo de ello, o sea, es en Irán, bueno, si no recuerdo si es Irán, Irak, bueno, que hay una mina de uranio, ¿sí? O sea, ya hacen perforaciones, excavaciones para recolectar el uranio. ¿Qué pasó? Pues le metieron un virus a ese taladro, ¿sí? Pero entonces uno diría, bueno, ¿cómo le pueden meter un virus o en qué consiste un virus de un hardware, de un elemento físico? Pues básicamente ese virus lo que hizo fue acelerar un poco las rotaciones del taladro, a fin de que pues bueno, primero desgastara más rápido, bueno, entre comillas, digamos, las brocas, y pues de otra parte, pues también al aumentar la velocidad hubiera un ligero aumento en la temperatura. Asimismo, digamos que eso afectaba los aceites, digamos, los lubricantes, la parte hidráulica que hacía del funcionamiento de sus taladros. A fin de que, pues, digamos, ellos por la experiencia ya sabían a qué tanto tiempo
podían utilizar el taladro, que a qué temporada pues ya tocaba hacer cambios o mantenimiento, ¿cierto? Entonces ese proceso se aceleró, nadie se dio cuenta, hasta que un día cualquiera, pues bueno, se frenó la extracción porque pues se dañó el taladro, ¿sí? Nadie sabía por qué, hasta que pues bueno, detectando se dieron cuenta que fue eso, o sea, una instrucción, un virus, ¿cierto? Que cambió esos factores de normal funcionamiento del taladro. Otro ejemplo, por ejemplo, está en, bueno, creo que se llama Leningrado la ciudad, pues bueno, que estaban, bueno, que iban a conmemorar, pues bueno, una fecha del Partido Comunista, los habitantes pues no estaban de acuerdo, de hecho querían retomar un nombre que tenían antes de que le pusieran Leningrado a la ciudad, al país, ¿cierto? Entonces ellos lo que hicieron, pues digamos, o bueno, no ellos, ¿no? Pero sí algunas personas que no estaban de acuerdo con eso, pues empezaron como a atacar eh, la parte física de abastecimiento en Europa. Entonces empezaron a afectar primero la red eléctrica, luego empezaron a afectar la red de gas, ¿sí? Teniendo en cuenta que pues allá en la cuestión de las estaciones y pues bueno, que básicamente el acceso al gas es casi vital por allá, ¿cierto? Entonces eso puso en aprietos a muchos gobiernos, eso fue pues, como decir, un ataque de ciberterrorismo, ¿sí? Porque, pues, digamos, ya empezó a afectar no solo a una persona en específico, digamos que yo metí una memoria y me infecté mi computador, no, ya empezó a afectar ciudades enteras, países enteros, ¿cierto? Entonces, hablando del marco de las afectaciones que puede producir y de pronto no ser consciente de la necesidad, ¿cierto? Pues de también enfocarse en proteger de los virus, de las invasiones y demás a los dispositivos hardware como tal. ¿Sí? Entonces, bueno, unos ejemplos allí. Entonces, miren, el aspecto de la seguridad también está relacionado con un aspecto como más externo, ¿sí? O sea, de establecer las condiciones para que los dispositivos no tengan un daño físico, como les mencionaba, o sea, que de pronto si están expuestos al agua, al sol, etcétera, que eso potencialmente más adelante no afecte su funcionamiento, ¿sí? O bueno, que también pues no se ve afectado directamente como, pues bueno, no únicamente condiciones medioambientales, sino que en sí mismo pues también la parte de cómo yo ubico un elemento, el actuador, si lo estoy forzando demasiado, o el actuador que yo estoy poniendo pues no está diseñado para la tarea que yo lo estoy poniendo a hacer, ¿cierto? Y pues bueno, de última parte pues está la parte de las debilidades que se pueden relacionar con la parte de la gestión de identidades y la parte de acceso, ¿sí? Yurani, ¿ibas a preguntar algo o se fue? Profe, mire ¿Sí? que yo estaba mirando un video Ajá. que es que ahorita está saliendo la pantalla en la mano. Me parecía interesante porque, o sea, se colocan una manilla y pueden, pues, o sea, mirar ahí videos, todo y dejar el celular aparte. Me pareció muy bonito Sí, no sé si lo habrá visto. sí, me suena bastante, yo creo que sí lo miré por allí. Que de hecho, digamos, es muchas, como les decía, el IoT acopla muchas tecnologías, ¿cierto? Y pues entre ellas, pues también está la parte de la realidad aumentada o de la posibilidad, digamos, de interactuar con dispositivos sin interactuar con ellos directamente, ¿sí? O de hacer esta parte de los gemelos digitales que yo les comentaba, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que han habido intentos previos, de hecho, o sea, pues a un modo más sencillo de ver, existen unos teclados, ¿cierto? Que, bueno, se proyectan como una luz sobre donde ustedes estén, su escritorio, su mesa, lo que sea. Y pues bueno, digamos que yo toco el espacio donde está una determinada tecla y se produce una acción hacia el otro lado, ¿sí? Bueno, digamos que hay muchas cosas que de hecho saltan, pues ya han saltado, por así decirlo, ya de la ficción a la realidad, ¿cierto? Entonces, como esta parte de los hologramas interactivos, ¿cierto? Que es también otro de los escenarios futuros, o sea, que ya haya varios dispositivos que, pues bueno, me permitan acceder a ellos solo con una interacción, pues más directa, más visual,
hay algunos elementos que, bueno, permiten acceder a ellos a través de unos guantes con los hologramas, pero pues sí, muchas características, bueno, digamos que ya de pronto van a masificarse lo suficiente como para que ya se vuelvan del día a día, tal cual como fueron pues los teléfonos inteligentes, que al principio, pues bueno, era como algo exuberante, era un lujo para pocos, sí, que diferenciaba en bastante medida de los teléfonos tradicionales, ¿sí? Sin embargo, ahorita vemos que hay personas que incluso tienen 2 hasta 3 smartphones, ¿no? Que el smartphone del trabajo, que el personal, que no sé qué, ¿cierto? Que, como les digo, o sea, en esencia, pues es básicamente lo que, Las cuentas de correo. o las Cuentas cuentas de correo, sí, pues ya que, o el número del celular, que ya tienen uno, otro, bueno, etcétera, ¿cierto? Que antes, pues el teléfono era uno y ya y nada más. Y ahorita con los chips, pues bueno, ya uno puede cambiar de teléfono cambiando el chip, bueno, o sea, un marco de posibilidades que van surgiendo conforme van avanzando las necesidades o las demandas del contexto. Pero como les digo, tecnologías como las que menciona Yurani, pues que ya en perspectiva o más adelante, se esperaría que ya sean como más de uso común y que pues, bueno, que nos acerquen un poco más al futuro. De pronto, ¿algún otro comentario, otro aporte, chicos, otra duda? Bueno, Pues cuando, Siempre, cuando acabe la clase, pues si quiere, pues yo lo tengo el video, pues si quiere lo pueden, pues si quiere lo pueden ver o algo, yo no sé, pues me pareció muy bonito e interesante, no sé. vale, perfecto, sí, ahorita lo podemos proyectar también. ¿Qué más? Francisco, ¿ibas a Eh, decir algo? O bueno, Yurani, perdón. no, pues digo, o sea, cuando, pues si quieres ya, pues lo puedo hacer, si no, pues ahorita cuando, para no interrumpir la clase, profe, cuando se me diga. Bueno, no tanto para interrumpir, sino que pues para que no se duerman más adelante. Ahí ya lo ponemos el video para que quede ahí como un cierre, ¿no? Bueno, ok, vale, profe. Vale, gracias, Yurani. Francisco, ¿ibas a comentar algo? sí, es que casualmente hace unos días estaba leyendo sobre lo que es la criptografía Ajá. y donde pues eso va ligado, pues a eso va directamente con la seguridad y la privacidad, ¿no? Y, Ujú. y estaba viendo que ahorita en este momento lo mejor que hay para la criptografía es los protocolos SHA-2, es el que está ahorita, si no estoy mal, ¿no? Ujú. Que normalmente se utilizan para comunicarse, los sistemas operativos Linux utilizan mucho ese código de encriptamiento, pero no Ujú. entendió muy bien cómo trabaja, porque a la final eso es una cadena re chiquititica y por general los datos, o sea, entiendo que eso se encriptan de tal forma que esa cadena cuando se descomprime, pues termina siendo un archivo, bueno, lo que sea, la cantidad de datos que van. Sí, sí, sí. Claro, es que de hecho, o sea, el espectro, digamos, de algoritmos, de criptografía y demás, en general, digamos, incluso en relación al IoT, es un tema bastante amplio. O sea, de hecho, podría diseñarse un curso completo solo de seguridad, ¿sí? Pero en esencia, o sea, lo que se busca es como, bueno, esa posibilidad, ¿no? Digamos, por ejemplo, el que menciona Francisco, pues separa, como le digo, fragmenta la información, la mueve en bloques, ¿cierto? Y pues la idea es que pues ya en el destino se pueda como reconstruir, ¿cierto? Y que sea más difícil, bueno, digamos, vulnerar esa información porque está fraccionada. O sea, que digamos que los únicos que saben como cuál es el orden o qué paquete va con qué paquete, pues son digamos, el emisor y pues bueno, el receptor que lo tiene que decodificar. ¿Cierto? Entonces, de eso de alguna manera, pues asegura también esa parte, ¿sí? Pero como les digo, o sea, ahí como el paréntesis, o sea, si nos saltáramos a hablar de seguridad, eso hay un poquísimo de cosas que, como les digo, nos dan para un curso completo. Y pues bueno, digamos que eso ya es como, listo, es IoT también, puede ser el marco de IoT, es muy, muy IoT de hecho, pero es un amplio tema, muy, muy amplio. ¿Sí? Eso es lo que utiliza principalmente el blockchain, ¿no? Sí. Ujú.
Sí, o sea, pues como les digo, o sea, pues como esos son bloques y blockchain, pues es cadena de bloques, básicamente en español. Entonces es eso, o sea, es como ese manejo y cómo se envía y todo eso, o sea, es básicamente separar la información en bloquecitos y ya en el destino pues ya se sabe cómo se decodifica esa parte, O ¿sí? sea, esa es la base de la minería de criptomonedas, ¿no? De datos más. Ujú, exactamente. Sí, si de pronto ustedes empiezan a curiosear o a cacharrear un poco sobre blockchain, todo les va a salir sobre eso, les va a salir información de bancos, de qué, de, bueno, ahorita una cosa que vamos a ver ahorita, que son los tokens, y eso, las criptomonedas, ¿sí? Porque es que eso es una vaina donde tiene que alojar, pues, varias, pues, bueno, varias criptomonedas, no, pero varias transacciones, sí, que se basan como en la confianza, liberando al intermediario, que es el banco, ¿cierto? Pero entonces esos registros y toda esa interacción y esos movimientos, pues no, digamos que no es que no tenga que dejar rastro, pero lo que sí no tiene que dejar rastro es como el movimiento, el registro, la transacción. Y eso se logra pues precisamente con esas dinámicas del blockchain. Sí, entonces, y de hecho, pues eso también es como aplicado a la parte del IoT, porque es que acá se fraccionan los datos, ¿sí? Y se pueden mover perfectamente en bloques, ¿sí? Entonces, pues por eso es como una cosa que ya está como ahí, como en movimiento. ¿Listo, chicos? ¿Algún otro comentario, alguna otra duda? Y por ejemplo, cuando o sea, si ya nos vamos como los protocolos de comunicación que normalmente se utiliza el HTTP, eso ahí cómo se mezcla con la seguridad. Bueno, digamos que HTTP, pues bueno, es como lo básico, ¿no? Pero ya normalmente ya está como el HTTPS, ¿no? Que ya es como el que migran muchas páginas. De hecho, digamos, cuando usted le llega un correo X haciendo el phishing, digamos, para que la contraseña, que actualice sus datos, que la tarjeta, que no sé qué, las recomendaciones generales del banco son esas. Dice, si la dirección que usted le mandan dice solo HTTP, no ingrese, porque esa dirección no es. O sea, los bancos casi todos ya tienen ese, o HTTPS, ¿sí? Y muchas páginas gubernamentales, o digamos que si usted ve alguna página de compras por internet, o donde usted, digamos, tiene que ingresar datos como personales, entonces ya están con HTTPS, porque pues todo eso tiene que evolucionar y pues bueno, en ese, en ese, en ese punto, digamos, el HTTPS pues ya ofrece esa extensión, digámoslo así, de seguridad del protocolo de HTTP, ¿sí? Entonces, pues básicamente, eh, pues agrega esa capa de seguridad que permite encriptar, ¿cierto?, los datos y pues bueno, moverlos dentro, entre los sockets y demás, ¿no? Pues básicamente eso, ¿sí? Pero pues aquí, digamos, hablando del IoT, entonces ahí es donde aparece la importancia de que de que estos protocolos o bueno, estos estándares de comunicación, pues permitan hacer ese parseo, o sea, que yo pueda partir de un Bluetooth, de un MQTT, de un Siglupan y que pues después ya lo pase ¿qué les digo? Pues bueno, lo pase como incluso la parte de identificación, que ya la pase a IPv6, lo pase a un XML y finalmente pues ya el HTTPS pues para despliegue. Si el contexto de la aplicación es de visualización o de análisis, que eso pues también los hacen las plataformas, ¿sí? Pero pues bueno, digamos que esa parte ya es como una parte de telecomunicaciones, una parte de modulación, una parte de intercambio, básicamente de datos ¿qué? Desde un protocolo a otro, o sea, como una traducción, por así decirlo. Sí, pero eso, digamos, de hecho de eso se encargan muchas de las plataformas, ¿sí? Que recogen un dato en un X estándar, un X protocolo, y ya internamente pues ya hacen esa gestión y hacen la migración hacia otro protocolo. Sí, pues no sé si con eso respondí tu duda. Sino que normalmente los datos cuando viajan por protocolo HTTP o HTTPS, que es lo mismo, único que la diferencia es pues, o sea, el tema se engloba en la sigla HTTP, ¿no? Eso yo he visto que los datos son transparentes, o sea, normalmente las peticiones GET, los datos viajan en la URL y las peticiones POT viajan en el cuerpo de la petición, pero Ujú. son, o sea, son visibles, son capturables.
no hay que ser muy experto en el tema para poder capturarlos. Sí, pero por eso te digo, pero es que el HTTPS, pues tal, digamos, no al contrario, pero sí, digamos, como ya avanzando a lo que era el HTTP, pues es más eficiente para evitar interceptaciones como los que les decía, el phishing, ¿sí? Porque, pues, digamos, el HTTPS ya tiene un certificado. Y de hecho, pues ahorita con lo que mencionas, con el get y el post, pues vamos a ver la parte de por qué en IoT no se utilizan esas cosas. Y se utiliza otras alternativas que, bueno, ahorita les comento. ¿Sí? Claro, Vale, más dudas. vale, no, a ella. Gracias. Ah, bueno. Bueno, listo. Bueno, chicos. Entonces, bueno, hablando de eso, entonces aquí ya aparecen pues las medidas de seguridad. ¿Sí? Entonces, eh, aquí ya, pues como decíamos, se requiere que pues hay una parte de cifrado, ¿cierto? Entonces, en esta parte, pues ya tiene que ser, bueno, sencillo, pero tiene que ser potente, o sea, que me permita cifrar los datos que allí se están moviendo. Y pues aquí ya el manejo de identificadores, ¿sí? Pues ya se hace como con algo más moderno, ¿cierto? Que son los tokens, ¿sí? Que pues básicamente, pues bueno, reemplaza o es más efectivo que, que utilizar, pues bueno, el clásico, bueno, usuario, la contraseña, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, pues básicamente es como que les dijera yo. Bueno, son unidades, ¿cierto? Que pues envía la empresa o la entidad a la que ustedes están accediendo, bueno, la página, digamos así, la que están accediendo, ¿cierto? Y pues básicamente pues son fichas únicas, ¿cierto? Que se envían en algún punto para alguna transacción o para alguna tarea, ¿sí? Podríamos hablar de un ejemplo de un token, ¿cierto? Cuando ustedes hacen una compra en línea o cuando van a retirar el cajero, ¿cierto? Que ya varios bancos pues tienen como su plataforma móvil, ¿cierto? Y que, pues bueno, digamos, incluso en lugar de ustedes poner pues su contraseña, ¿cierto? Les envían, bueno, para el caso del ejemplo, bueno, Bancolombia maneja que es una clave dinámica, ¿cierto? Entonces, ustedes van a realizar una transacción, se especifica una clave dinámica solo para esa transacción, ¿cierto? Entonces, pues desaparece una vez se ha hecho el retiro o se ha hecho la compra, ¿cierto? Entonces, pues son llaves que son mucho más sencillas, ¿cierto? Y que se van creando dinámicamente, ¿cierto? Y pues bueno, que se especifican solo para un uso, ¿cierto? Entonces, básicamente, o sea, esos tokens le dan acceso al usuario en el momento en que quiere interactuar o recibir esa información. Están, digamos, integradas o están relacionadas con un determinado usuario, pero solo sirven durante la interacción, ¿no? Durante la consulta, ¿cierto? Y pues bueno, digamos eso hablando con respecto ¿qué? De los tokens, ¿cierto? Pues bueno, hablando del control de acceso como tal, ¿cierto? Entonces, hay políticas, ¿cierto? Para el manejo y la administración de los usuarios como tal, ¿cierto? Porque una cosa, pues, es la parte de la consulta de los datos, ¿cierto? Y pues la otra parte ya es como tal gestión de usuario, que también tiene que haber dependiendo del ecosistema o del tipo de servicio de IoT que se esté utilizando. Entonces, aquí ese sistema se basa en, bueno, XACML, ¿sí? Que, pues, bueno, de las siglas, ¿cierto? Es un estándar que, pues, bueno, es un, bueno, lenguaje marcado de control de acceso extensible, haciéndolo, pues, en español, ¿cierto? Entonces, es una política de lenguaje que, bueno, que se utiliza para modelar el acceso en las arquitecturas y pues básicamente se encarga de eso, de definir reglas y definir políticas para evaluar los distintos accesos que se den a una determinada plataforma, ¿sí? La idea, digamos, de utilizar este XACML, ¿sí? Es, digamos, promover una forma común, ¿cierto?
de interoperabilidad entre, digamos, distintos accesos a un determinado dispositivo, ¿sí? Hablando de lo que decíamos de interoperabilidad, pues puede haber un acceso que se dé a un nivel de una capa baja y puede haber también un acceso que se requiera desde una capa superior. Hablando de accesos de una capa baja, pues bueno, digamos la necesidad de, por ejemplo, para el caso de lo que yo les decía, de agregar una unidad de valor para distinguir un parámetro de otro. Hablando de una capa superior, pues la posibilidad de la gestión, lo que decíamos, o sea, poder acceder a un dispositivo para actualizarlo, para apagarlo, para rastrearlo, ¿sí? Entre muchas otras tareas. Pero bueno, estos son como los términos que se están implementando en cuanto a medidas de seguridad para los dispositivos de IoT. Hablando de la disponibilidad, ¿cierto? Entonces, como les decía, o sea, que conforme se esté, digamos, adicionando, quitando o recepcionando datos y demás, digamos, en un funcionamiento normal del sistema, ¿cierto? Entonces, la disponibilidad se refiere a eso, o sea, que a pesar de que hayan problemas, inconvenientes, fallas, ¿cierto? Se garantice, pues, periodos prolongados de disponibilidad del sistema, ¿sí? Que haya unas fallas, pero que, por ejemplo, se puedan controlar a un punto en que se den en horarios que no sean de mucho acceso, en horas donde no se utilizan tan ampliamente los dispositivos, ¿cierto? O sea, en un uso normal que pues haya esa disponibilidad de que no haya fallas inesperadas, ¿sí? A nivel de eso, digamos, hay estrategias a nivel de infraestructura, a nivel de hardware, a nivel de software. Sí, a nivel de infraestructura, digamos, de tener una red de respaldo en caso de que se caiga la red principal, ¿cierto? Entonces, para poder enviar por un segundo canal de información. A nivel de hardware, como les decía, si yo tengo X cantidad de nodos y uno los tengo apagados o hibernando, en caso de que se llegara a dañar uno o dañar varios, pues que yo pueda utilizar estos que estén hibernando para, pues, garantizar el flujo de la información. Y, pues, a nivel de software, ¿cierto? Que, pues, por ejemplo, que me dé la posibilidad de resetear cuando se pegue algún envío de datos, algún manejo. En esa parte, digamos que, como les digo, que se puedan, ¿qué les digo? Pues de pronto repetir el envío de datos, replicar, distinguir datos repetidos también, ¿sí? Entre muchas otras medidas que vayan saliendo dependiendo de las circunstancias o problemas que se puedan ir presentando. Aquí, por ejemplo, digamos, tenemos, bueno, un X usuario, digamos, haciendo una consulta, bueno, HTTP, HTTPS, bueno, entrando, digamos, a los distintos nodos que estén para administrar, pues, bueno, el ecosistema acá. Entonces, principalmente aquí, entonces, vemos que toda esta información se maneja generalmente en una red privada, ¿sí? Entonces, en esta red privada, ¿sí? Se manejan, pues, bueno, dos servidores, ¿cierto? En el que, bueno, un servidor donde tenemos una base de datos maestra, una base de datos principal, donde se leen y se escriben los datos que allí se están almacenando. Sin embargo, también en esa misma red privada, ofrecer la posibilidad de tener una base de datos paralela, una base de datos esclava, donde se replique la información, ¿sí? Entonces, hablando de las medidas software, ¿qué puede pasar? Que por X o Y circunstancia, la base de datos principal se vea afectada o tenga una modificación, ¿cierto? Que la dañe o algo. Entonces, que yo tenga mi base de datos de respaldo, la vuelva a copiar y, pues, digamos que restaure los datos que se han perdido, ¿sí? De otra parte, pues también, digamos que yo, conforme ya tenga un dato seguro, pues ya lo mande a mi base de datos de esclava y, pues bueno, puede estar ahí haciendo las consultas. Como ven aquí en el diagrama, pues básicamente en esa base de datos, pues solo se entrarían a hacer operaciones de lectura. Entonces, miren, de hecho este diagrama también hace parte de los servicios que ofrecen plataformas como Amazon. Amazon incluso ofrece tener más de una base de datos esclava, dependiendo del servicio que se acoja. Y pues también la posibilidad de tener una base de datos remota. Si, por ejemplo, yo tengo, bueno, no sé, yo estoy manejando aquí, pues bueno, el acceso a bases de datos aquí en Colombia
y por X o Y tengo que viajar a otro país y pues bueno, solicito que se me haga una réplica de esa información hacia un servidor que está en este otro país, a fin de que pues bueno, los datos que yo recolecte o digamos que quiera acceder desde allá, pues lo pueda hacer de manera rápida y sin ningún retraso que pues me afecte pues mi interacción como tal. O incluso pues la posibilidad de actualizar más rápidamente, más eficientemente los datos que yo estoy utilizando o que estoy enviando. ¿Sí? Bueno, hasta ahí chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No, profe. Listo, chicos. Bueno, de momento vamos a dejar hasta allí. Sí, en la próxima clase continuamos con la parte de las capas, los componentes y finalmente cómo se elige una plataforma IoT. Entonces, ahorita, pues, Yurani, si tienes el enlace para que lo mostremos, la tecnología, y con eso, pues, ya terminaríamos. Vale, profe, yo presento pantalla acá. Pues, como quieras, si quieres, pues, me envíes el enlace y lo proyecto yo, como te quede más fácil. Ah, vale, profe, ya le envío, entonces. Creo que me va a tocar presentarlo a mi profe. Dale, dale, no hay problema. Ahí están mirando. Sí, ujú. Que no ¿Los demás quiere sí todos están mirando? Sí, profe. Ah, listo, chicos. Que no quiere coger ahora, sí no quiere coger. Suele pasar, ¿eh? Eh, es que si les presento así, no van a alcanzar a ver, ¿cierto? Aquí que yo lo envié. Ah, ¿dónde lo enviaste? No, se lo envié para. Ah, ya, profe, aquí. Ahí ya están mirando, sí, ¿cierto? Ujú. Ya. No hay volumen porque eso solamente están colocando como una musiquita ahí, entonces ahí se puede ir viendo. Ah, listo.
Listo, profe, eso era todo. Ah, listo, iba a decir, pues acá todavía está saliendo. Ah, no, ya ahorita se acabó. Mm, pues esa fue la que me pareció y yo, ay, Ah, no, sí está, sí es la misma. No, chévere, pues sí. ajá. Muy chévere, muy chévere. Gracias, Yurani. Bueno, profe, pues esa me pareció muy interesante y pues quería compartirles. No, sí, chévere, eso está bien, pues aquí es un espacio de retroalimentación, así pues con ustedes sí es más dinámica la cosa. Bueno, chicos, entonces, bueno, vamos a tener la grabación.